muchas de estas corrientes se autoperciben como totalizantes. Es decir, como que la propia corriente totaliza todo el pensamiento crítico latinoamericano en el campo de la salud. Y yo lo que diría es que obviamente en todo el siglo XX hay unas aportaciones bien significativas y bien importantes de dos grandes corrientes como la medicina social latinoamericana y la salud colectiva brasileña. También es verdad que, digamos, muchos de nuestros debates de teoría crítica latinoamericana en el campo de la salud estuvieron por afuera de la ecología de saberes de otros sistemas de conocimiento, por ejemplo, en eso que a muchas y muchos utilizamos como categoría el vivir bien o el buen vivir, pero que esa categoría es más una epistemología de las cuales muchos de nosotros somos grandes desconocedores, digamos, ¿no? Es decir, conocemos algunas aproximaciones, conocemos algunas descripciones, pero lo que siempre digo es, para discutir la epistemología del vivir bien o el buen vivir, hay que traer actoras y actores que, digamos, de alguna manera, su epistemología y su sistema de conocimiento se construyó desde ahí, no académicos y académicas que probablemente lo desconocemos, digamos, como en profundidad epistemológica, teórica. Entonces, un poco quería hacer como ese mapeo para entender que en realidad, de alguna manera, lo que nosotros estamos planteando como marcos categoriales, como marcos de relaciones de poder y de conocimiento que también se han dado dentro del campo de la salud, de la teoría de las teorías de salud y de epidemiología y demás, un poco lo que, si quieren, como novedad o como punto de encuentro nuevo a esas tesis que ya teníamos de encuentro entre la ciencia social y la ciencia de la salud, digamos, ciertas corrientes de teorías críticas, sobre todo eurocéntricas, un poco lo que de alguna manera en las últimas décadas se empezó a trabajar mucho más profundamente en Latinoamérica y el Caribe, es a esas intersecciones del siglo XX agregarle una intersección nueva que tiene que ver con recuperar o, digamos, traer al campo de la salud todas las aportaciones del pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? Es decir, del pensamiento decolonial latinoamericano, en sus dos corrientes o dinámicas, digamos, ¿no? No me voy a detener acá porque no tiene que ver con la discusión de eso, pero sí me parece que lo quería hacer como introducción, un poco porque hoy lo dije un poquito rápido al principio, no lo dije como una crítica a las corrientes del siglo XX, sino como una complejidad, de cómo ver todas las manifestaciones de complejidad que hay de eso, porque también nos pasa que en muchos reductos hoy de América Latina y el Caribe, o de Latinoamérica y el Caribe, digamos, en gran medida, reductos incluso que están atravesados por la salud pública y por el concepto, la categoría de salud pública, en muchos casos, lo que yo un poco traté de decir esta mañana es lo que discutíamos con los cubanos y las cubanas, que los cubanos nos decían, bueno, nosotros no hacemos salud colectiva, ni hacemos medicina social, nosotros hicimos salud pública y con eso transformamos condiciones de vida porque pensamos lo público como lo colectivo, digamos. Entonces, bueno, lo que trato un poco de decir es, bueno, no importa de qué manera terminamos construyendo las denominaciones, sino como hay toda una teoría crítica latinoamericana y caribeña que se ha ido construyendo a lo largo del siglo XX, que también a lo largo de este siglo XXI tiene otras nuevas aportaciones y que desde todos esos marcos y aportaciones y expresiones es que de alguna manera condensan eso que llamamos pensamiento crítico latinoamericano en salud, ¿no? Y eso es un poco lo que me parecía importante dejarlo ahí como planteado sobre esto. Hay algunos textos ahora que van a salir sobre esto, digamos, donde van a ver también que en esas aportaciones también estamos abriendo algunas discusiones, ¿no? Es decir, fraternalmente también abriendo unas discusiones, por ejemplo, con la medicina social y la salud colectiva en términos de su geopolítica, ¿no? Es decir, de discutir, digamos, la geopolítica panamericana que ha tenido mucho de algunas de estas corrientes, o el tema de salud global dentro de nuestras academias en el sur, bueno, temas más de geopolítica y de salud internacional. Dicho esto, entonces, yo me voy a referir muy rápidamente a dos o tres elementos de soberanía sanitaria, ¿no? Sobre todo, a tratar de ver un poco algunas aportaciones. Yo creo que en estos meses están saliendo 2 o 3 materiales sobre esto. Estamos sacando un nuevo dossier en Claxo que se llama La estrategia de soberanía sanitaria más allá del panamericanismo. Es decir, y ahí damos como toda una discusión de, digamos, por qué estrategia de soberanía sanitaria y cómo ir progresivamente creando flujos de autonomía, flujos de ruptura de dependencia y flujos
de desconexión de la doctrina panamericana en salud en Latinoamérica y el Caribe. Cuando me estoy refiriendo a doctrina panamericana, me estoy refiriendo a la doctrina que de alguna manera ha gobernado la salud pública en Latinoamérica y el Caribe. Es decir, a la doctrina que de alguna manera a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es una doctrina que viene de las relaciones internacionales y de la política exterior de Estados Unidos, es decir, es una doctrina que nace en el seno de las escuelas de política exterior y política internacional, pero que, se incluye dentro del campo de la salud a partir de todas esas convenciones de la República de las Américas, del Departamento de la República de las Américas, que después va a terminar siendo la OEA, la Organización de Estados Americanos, y que en ese departamento o en esa área, ¿no?, que era un área de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, en esa área, digamos, que se empieza a discutir esas convenciones y toda esa dinámica del Departamento de las Repúblicas de las Américas, se empieza a construir esa doctrina panamericana, una doctrina panamericana donde básicamente se percibe o se construye a Latinoamérica y el Caribe, o al Gran Abya Yala, con la categoría que querramos usar, se construye al Abya Yala o a Latinoamérica y el Caribe como un subcontinente subsumido a los intereses estratégicos, militares, económicos, geopolíticos y también sanitarios en el campo de la salud. Por eso esa oficina de la República de las Américas después va a terminar construyendo primero, un área que la va a llamar el Servicio Marítimo de Hospitales de la Marina de los Estados Unidos, y ese Servicio Marítimo de Hospitales de los Estados Unidos después se va a llamar como Organización Panamericana de la Salud. Es decir, la Organización Panamericana de la Salud básicamente va a nacer de esa dinámica entre colonialismo, enfermedades, comercio, dinámicas de cómo el norte global, pero sobre todo Estados Unidos, ya no a la salida del colonialismo, pero sí a la salida del colonialismo clásico de conquista y colonización, Estados Unidos ya empieza a tomar una geopolítica sobre Latinoamérica y el Caribe a finales del siglo XIX, y en eso, el nacimiento de la Organización Panamericana de la Salud y toda esa historiografía, me parece que es un nacimiento que no hay que mirarlo en términos históricos, sino mirarlo en términos de genealogía de poder y de conocimiento. Eso que dice ahí el querido Stuart Hall, el jamaiquino, cuando dice, bueno, en esa genealogía no hay solamente un tema de historia, hay cómo se fueron acumulando dinámicas de poder, de conocimiento, de instituciones, de dispositivos, de artefactos, que se fueron acumulando no solo en términos teóricos o en términos de proceso histórico, sino que se fueron acumulando ¿dónde? Dentro de las estrategias regionales del campo de la salud pública, se fueron acumulando dentro de la creación de nuestras instituciones sanitarias, se fueron acumulando dentro de las políticas regionales y de epidemiología regional en el campo de la salud en Latinoamérica y el Caribe. No casualmente, como siempre creo que lo recordamos, incluso en cursos donde hay gente del panamericanismo, los primeros 60 años de la OPS, es decir, hasta ayer, hasta los años 56, los primeros 5 directores de la Organización Panamericana de la Salud eran los directores del Servicio Marítimo de Hospitales de los Estados Unidos. ¿No? Uno de ellos, además era el responsable de la Comisión Sanitaria de la Fundación Rockefeller. Es decir, lo que trato un poco de ubicarles, por eso el tema de soberanía sanitaria, es primero preguntarnos soberanía sanitaria de qué, ¿no? ¿Por qué? Porque si no parece ser como que soberanía sanitaria primero es un concepto o una estrategia que, por toda la tradición desarrollista que tiene Latinoamérica y el Caribe, de la lógica de la teoría del desarrollo nacional, pareciera que soberanía sanitaria solo tiene un plano, de alguna manera, de estrategia de afrontamiento nacional, ¿no? Y de los Estados-nación. Y cómo los Estados-nación tienen que construir una serie de capacidades de afrontamiento frente a las dependencias, frente a las dinámicas globales, frente a todo lo que querramos complejizar de la salud global y el sistema mundo actual, ¿no? Y yo creo que la primera interrogante un poco que planteamos en el marco categorial de Claxo es un poco mirar soberanía sanitaria, primero preguntándonos para qué y de qué, de qué soberanía sanitaria estamos hablando y sobre qué construir soberanía sanitaria.
Es decir, por eso empecé por una descripción muy limitada y muy rápida del panamericanismo, de la doctrina panamericana. ¿Por qué? Porque la doctrina panamericana, eso que parece como una descripción teórica de Basile, de tal, de cual otro autor o autora y demás, esa doctrina panamericana es la que hegemonizó la salud pública en Latinoamérica y el Caribe. Es decir, la que hegemonizó la salud pública internacional, la salud pública regional, la construcción de agenda global, de agenda regional, la que construyó, digamos, incluso generaciones de salubristas en toda una dinámica de control de enfermedades, fronteras, políticas dentro de los sistemas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Con una oficina en Washington, pero con una dinámica regional latinoamericana y caribeña, digamos. De hecho, desde los años 50 para acá nunca se modificó, digamos, que el subdirector de la propia oficina panamericana sigue siendo el secretario de Salud de los Estados Unidos. Es decir, el subdirector es un cargo permanente. Es decir, los latinoamericanos lo que hacemos es, nos peleamos para ver a qué director ponemos en la OPS, ¿no? Dirigimos y tratamos de poner algunos directores a veces, obviamente intentando que algunos directores no sean tan en contra de Latinoamérica y el Caribe, pero el subdirector siempre se mantiene permanente. Es decir, el subdirector está claro que la oficina de Washington, el subdirector de la Organización Panamericana, siempre va a ser el secretario de Salud de los Estados Unidos. Dicho esto muy rápidamente, entonces, a ver, estaba buscando por acá si tengo alguna cosita para hablar de soberanía. Entonces, un poco en esa primera, como en ese primer elemento o reflexión sobre soberanía sanitaria, un poco lo que nosotros tratamos de hacer en Claxo no era tanto construir como un arsenal, si quieren, como un arsenal práctico y político, porque eso obviamente en gran medida depende de cada territorio, de cada pueblo, de cada estrategia, sino lo que tratamos de hacer primero con soberanía sanitaria, un poco en el espacio del GT de Salud Internacional de Claxo, fue reconstruir algún tipo de marco teórico y categorial de eso que estábamos llamando soberanía sanitaria, ¿no? Entonces ustedes van a ver que los elementos un poco de la categoría y la dinámica de soberanía sanitaria nace un poco para nosotros en una discusión, yo diría, no hacia el interior incluso de los procesos de integración regional. El UNASUR, soberanía sanitaria, lo va a discutir muy posteriormente dentro de la dinámica del UNASUR, de la Unión Sudamericana de Naciones. En realidad, soberanía sanitaria nace más como una discusión cuando ya, digamos, yo por lo menos en las que me tocó estar, ya a mediados del 2006, 2007, 2008, se están discutiendo qué hacer con los procesos de integración regional en salud. Y en ese momento se están discutiendo varios que lo que después se va a terminar materializando en ese momento histórico, entre las expresiones que después van a ser la UNASUR, el ALBA y otros procesos regionales, donde también ahí adentro se empiezan a alojar discusiones o debates regionales, si en realidad esos procesos regionales tienen que tener una agenda de salud internacional propia, o en realidad, digamos, esa agenda tiene que estar subsumida o relacionada al panamericanismo, bueno, una serie ahí de debates, pero lo que trato de decir un poco, la categoría y el concepto de soberanía sanitaria se aloja un poco en esta necesidad de gestar una plataforma de formación, de estudio, de pensamiento y de acción estratégica de una geopolítica de la salud desde el sur, digamos. Entonces, para nosotros un poco la parte de soberanía sanitaria dentro de la discusión más amplia de salud desde el sur y la significancia de practicar una salud desde el sur implica de alguna manera lo que empecé diciendo, bueno, identificar de qué nos estamos descolonizando, cuáles son las grandes corrientes teóricas, pero también políticas y prácticas que han atravesado toda nuestra institucionalidad, se han condensado en nuestra institucionalidad pública, en nuestra academia, porque también se han condensado en nuestros espacios académicos, también se han condensado en nuestros espacios y corrientes de pensamiento, es decir,
por eso lo decía antes, en muchas corrientes del siglo XX el panamericanismo permeó muchas de las corrientes sanitarias latinoamericanas y caribeñas. No me voy a detener en esta categoría, pero esta categoría es central, las determinaciones internacionales de la salud, porque básicamente eso nos permite dar un marco explicativo de con qué flujos, con qué estrategias y flujos busco producir soberanía sanitaria, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un flujo de lo nacional y lo local, pero ese flujo de lo nacional y lo local se relaciona con el Estado-región, y ese Estado-región se relaciona más con una geopolítica de poder y de conocimiento más de determinantes internacionales en términos más generales, digamos, ¿no? En una especie de niveles también, trayendo un poco el marco de determinación de la salud que trae la epidemiología crítica a la explicación de la determinación internacional, digamos. Entonces, no me voy a detener en esto de nada de todo esto, solo poner, digamos, para hacer la última reflexión más teórica, solo poner que los entramados que traemos de relaciones regionales en Latinoamérica y el Caribe, para pensar soberanía sanitaria en clave nacional y en clave regional, están atravesados y atrapados por todas estas expresiones y entramados, ¿no? Es decir, no es que hay una sola expresión, digamos, o dos, una más neoliberal o pozo de lo que se llama como regionalismo abierto, que es toda la dinámica más de la integración regional como un gran mercado regional, global, de flujo de bienes, servicios y demás, o lo que se llamó a veces por momentos el regionalismo político, o los intentos de regionalismo postneoliberal, patria grande, etcétera, etcétera, que han tenido otras condiciones y otras dinámicas. Ahora, en la práctica tenemos todo esto. Y todo esto está atravesado, incluso, no solamente por burocracias y diplomacias creadas dentro de estos procesos, sino por agendas muy divergentes dentro de estos procesos, ¿no? Obviamente no les voy a contar acá en Venezuela, que obviamente, no sé, las agendas del G11 de Mercosur, o la agenda de CAPTCHA del CARICOM de salud, o la G11 de salud dentro del Mercosur, ¿no? O agendas dentro de salud, dentro de distintos otros procesos regionales, son completamente diferentes a las discusiones que, por ejemplo, tuvo el ALBA en salud, o que intentaron tener el UNASUR en algún momento, aunque ya ahora, digamos, está en una discusión si vuelve a plasmarse y demás. CELAC es mucho más tardíamente, y CELAC todavía está en construcción, eso, digamos, ¿no? Entonces, un poco lo que... Entonces, ¿qué es soberanía sanitaria como estrategia, ¿no? Para dejarles planteado. Un poco soberanía sanitaria, lo que nosotros hacemos, o hicimos, dentro de una discusión más de marco de categorías y de preguntas guía para, digamos, discutir soberanía sanitaria como estrategia, fue en realidad nutrirnos de tres grandes teorías que no venían del pensamiento sanitario latinoamericano y demás, sino de tres grandes teorías que de alguna manera, digamos, tenían que ver con recuperar ciertas condiciones, digamos, y aportes de las teorías de la dependencia de Latinoamérica y el Caribe. Un poco, digamos, esa teoría de la dependencia nos ayuda mucho a discutir el concepto y la teoría del desarrollo, es decir, esta idea de que nuestros estados-nación y nuestras sociedades todos se están desarrollando de la misma manera, nada más que algunos lo hicieron muy bien y muy rápido, y esos son los desarrollados, y otros somos medio inferiores, tontos y aletargados, y somos los subdesarrollados que lo hicimos más lento, digamos, ¿no? Pero que todos lo estamos haciendo más o menos de la misma manera en una teoría de los estadios, y que seguimos más o menos, si seguimos un manual, una guía, ¿no? Una guía instrumental panamericana, vamos a llegar a ese mismo punto, digamos, es decir, vamos a llegar a ser desarrolladas y desarrollados. Bueno, la teoría de la dependencia nos aporta toda una comprensión en eso, muy significativa, no solo de Teotonio dos Santos, también hay muchos teóricos y activistas de teoría de la dependencia más actualmente, más contemporáneamente, que la han tratado de actualizar, que la han tratado de rediscutir en el concepto más actual. También tomamos algunos elementos de discusión sobre la teoría de la autonomía, de Elio Yaguaribe, no porque Yaguaribe era parte del mundo cepalino y del mundo del desarrollismo regional, pero Yaguaribe hace algunas aportaciones en cómo pensar las estrategias de autonomía. Bueno, ahí pone una serie de categorías
y de dinámicas, bueno, autonomía periférica, bueno, autonomía consentida, autonomía satélite, y él trata de explicar eso. Entonces, un poco lo que hicimos nosotros para construir esa categoría y esa estrategia de soberanía sanitaria es nutrirnos de estas tres grandes categorías, de la categoría, digamos, de la teoría, teorías. De la teoría de la dependencia, de los aportes de la teoría de la autonomía, es decir, que a pesar que tenemos condicionantes y adversidades en el sur y en Latinoamérica y el Caribe por, ¿no?, las matrices, ¿no?, hegemónicas que podemos tener de salud internacional, de salud global, de las doctrinas que atravesan nuestras diplomacias, nuestro salubrismo, nuestra academia, hay espacios de autonomía, es decir, hay espacios donde construir autonomía. Creo que muchos de los colegas que están acá nos van a contar algunos de esos espacios de cómo, o sea, lo que tratábamos de hacer en Claxo y tratamos de hacer en Claxo es sacar la estrategia de soberanía sanitaria solo como una estrategia de una especie de macro decisión de, digamos, un gobierno o un Estado que decide desconectarse, sino, digamos, soberanía sanitaria como una estrategia que se puede construir en la gestión pública, en espacios de gestión y gobierno, que se puede construir en espacios de la academia o la Academia Latinoamericana en Salud, que se puede construir también soberanía sanitaria en espacios territoriales y comunitarios, es decir, porque van a ver que en Claxo hay una cátedra abierta ahora que lanzan los movimientos sociales de salud, que lanzan para discutir soberanía sanitaria. Y esos movimientos sociales lo que nos dicen es, cuidado, que nuestros territorios, nuestros saberes y nuestras prácticas en salud también son territorios de soberanía sanitaria, donde se está construyendo soberanía sanitaria, quizás no con la intervención del Estado, digamos, o del Estado moderno, pero sí en esa dinámica. Y algunos, digamos, en mi caso, yo también hice algunas aportaciones de la teoría de la desconexión de Samir Amin, digamos, no porque nos permita plantear ya inmediatamente que una estrategia de soberanía sanitaria nos lleva inmediatamente a una desconexión de la salud global y de la salud panamericana a nivel regional en Latinoamérica y el Caribe, pero sí entender que la desconexión es un horizonte necesario y posible para construir estrategias de soberanía sanitaria. Entonces, en eso es un poco que nosotros basamos un poco nuestra relación en términos de centro y periferia de soberanía sanitaria, entendiendo que hay distintos modelos o dinámicas más positivas o más negativas de cómo construir soberanía sanitaria en el sur. Y básicamente nosotros cerramos un poco o aportamos un poco en el sentido de esto que decía recién, ¿no?, de llevar la estrategia, digamos, la soberanía sanitaria como una teoría, pero además como una estrategia de una noción de territorialización, digamos, de cómo construir una práctica de soberanía sanitaria, de territorialización y construcción de territorios de soberanía sanitaria, ¿no? Y que en eso, bueno, la geografía crítica y la geografía social latinoamericana nos ayudó mucho a pensar en este sentido, ¿no? Entonces, un poco la invitación siempre que hacemos en soberanía sanitaria como estrategia es, uno, a tratar de problematizar, estudiar, comprender, pero también cartografiar cuáles son los condicionantes, las adversidades, las dependencias que tienen las políticas, el campo de la salud en el sur y que tienen las políticas y el campo de la salud en nuestros territorios de la Vía Yala o de Latinoamérica y el Caribe. En Venezuela creo que es uno de los países que quizás más lo entiende y el territorio que más lo entiende por cómo ha sufrido, ¿no?, las dinámicas de ese sistema global en términos político, técnico y metodológicamente, ¿no? Pero una de las propuestas es esto, problematizar, estudiar, pero además cartografiar, es decir, por ejemplo, cuando entramos a gestión y gobierno o a espacios de gestión o a espacios académicos, bueno, ¿cuáles son nuestras dependencias académicas? ¿Cuáles son nuestras dependencias en formación? ¿Cuáles son nuestras dependencias de política sanitaria en general, digamos, ¿no? Hacer visible esas dependencias sanitarias y sobre todo también hacer visible algo que la pandemia, lamentablemente, del SARS-CoV-2 hizo, que es la profunda descoordinación regional, ¿no? Es decir, que a pesar de que tenemos organismos regionales, en general, ahí yo difiero mucho con algunos autores latinoamericanos, en, digamos, resaltar algunos procesos de integración regional donde se construyó procesos de soberanía sanitaria, porque cuando uno revisa esos procesos de integración regional, lo que se encuentra es que rápidamente el panamericanismo, como un Pac-Man, se lo comió.
Es decir, les podría poner ejemplos concretos como el Instituto Sudamericano de Salud del UNASUR, que muchos habíamos participado ahí. En 2 años panamericanizó toda la agenda del instituto y se sentó en la mesa y le puso una agenda panamericana, básicamente, con lo cual después ese instituto básicamente rápidamente se cerró, digamos, ¿no? Lo digo esto por un aprendizaje también para la CELAC, ¿no? Que hoy tiene la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, tiene un proceso de discusión, pero donde ahí se está empujando la OPS y la CEPAL, se está empujando quién se queda con un pedacito de la torta de la CELAC y quién arma la agenda de CELAC en salud. Entonces, bueno, un poco esa descoordinación regional y dependencias me parece que eran un poco los aportes que quería hacerles a cómo estudiar esto. ¿Por qué profundizar en base teórica para después también profundizar en base práctica, ¿no? En cómo muchos actoras y actores en Latinoamérica, en Venezuela, tienen formación y construcción que empiezan a producir soberanía sanitaria en experiencias de gestión y gobierno, en dinámicas académicas, en dinámicas de cómo ir revirtiendo y reconfigurando otra dinámica de cómo construir salud y soberanía sanitaria desde el sur.